Continuando con el capítulo 7 titulado La vaca por su lectora Casas Aguilar Lisbeth. Continuamos con el capítulo 7. La única manera de matar tus vacas. Empecemos por entender que las vacas no existen en el plano de la realidad y que solo están en nuestra mente, y tan reales y ciertas como parezcan, no son ni circunstancias actuales. La situación de mi empresa es el resultado de la pobre economía de este país, ni limitaciones físicas lo que me ha detenido a triunfar en los deportes ni en la estatura, ni otras personas. Mi problema es la falta de apoyo por parte de mi esposa. Tus vacas son creencias que albergas en tu pensamiento, pero estas ideas no solo son ideas, no hechos reales y definitivos. Imagínate que tienes el sueño de ser el gran empresario, pero al mismo tiempo piensas que solo una persona con estudios universitarios y tú no los tienes, tiene la opción de llegar a ser presidente de una multinacional. Sin embargo, en lo que creas no lo hace verdad. Ciertamente tú tienes derecho a creer lo que quieras y hacerlo tu realidad, lo cual sin duda afecta tus expectativas y hace que vivas guiado por una mentira, ya que hay miles de ejemplos que demuestran lo contrario. De hecho, no importa que tanta gente crea que algo es imposible, eso no significa que solo sea dicha opinión, por masiva y popular que sea. Bien podría ser equivocada. Recuerda que durante muchos años la humanidad pensaba que la Tierra era plana, así que no confundas opiniones con hechos. Además, ten presente que lo que realmente es importante no es que tantas opciones sean ciertas o erradas, sino más bien si no te fortalecen o te eliminan. Ahora examinemos a fondo las tres clases de vacas de que mencioné al comienzo del capítulo: las que provienen de las circunstancias, las que surgen a partir de las limitaciones físicas y las que involucran a otras personas. Veamos cuál es la diferencia entre el hecho real y una simple excusa. Viendo más allá de nuestras aparentes desventajas, empecemos con las circunstancias. Con frecuencia creemos que los fracasos y frustraciones son el resultado de circunstancias adversas, fuera de nuestro control. Los desastres naturales, los cambios súbitos en las condiciones económicas, las calamidades y tragedias personales también nos presentan retos que forjan el carácter. Pero cuidado, todos estos diversos contextos tienen el potencial de convertirse en vacas grandes, robustas. Aún así, no son muchas las circunstancias en las que hacen a las que personas muchas veces solemos creer. Estas solo se encargan de dejar descubierto tu verdadero carácter. Todos llevamos en el pensamiento una idea de quienes creemos ser. Los problemas de los incidentes difíciles simplemente se encargan de relevarnos y mostrarnos nuestro auténtico yo. Es ahí cuando descubrimos quiénes somos realmente. Un ejemplo de esto es la historia de vida de Jorge Federico Händel, uno de los grandes compositores de todos los tiempos. A pesar de no recibir ningún apoyo por parte de sus padres, Händel fue un prodigio musical. A los 12 años de su edad ya era asistente de organista en la actual catedral de la ciudad natal. Antes de cumplir 21 años ya había compuesto 2 óperas, y en 1725, a sus 40 años, era mundialmente famoso. Ahora examinemos a fondo las tres claves de vacas que mencioné al comienzo. Viendo más allá de nuestras aparentes desventajas, empecemos con las circunstancias. Con frecuencia creemos que los fracasos y frustraciones son el resultado de circunstancias adversas fuera de nuestro control. Los desastres naturales, los cambios súbitos en las condiciones económicas, las calamidades y las tragedias personales también nos presentan retos que forjan el carácter, pero cuidado. Todos estos diversos contextos tienen el potencial de convertirse en vacas grandes y robustas.
Podríamos decir que ya como resultado de las circunstancias desafortunadas o de decisiones poco acertadas, Handel hizo una gran cantidad de vacas, lo que estaban condenando a una existencia mediocre. Así en todo el punto más bajo de su vida, cuando estaba devastado física, emocional y financieramente, le ofrecieron la oportunidad de escribir la música para un nuevo libreto basado en la vida de Jesucristo. Handel pudo haber optado por negarse con un simple "estoy terminando" o "es demasiado tarde". Tenía la alternativa de utilizar cualquiera de los muchos pretextos legítimos que estaban a su alcance para justificar su inactividad. Pero en lugar de elegir el camino que parecía más fácil, tomó la decisión de no permitir las circunstancias adversas que continuaran dirigiendo su vida. En otras palabras, decidió matar la vaca que lo había mantenido atado a la mediocridad y con renovado entusiasmo retomó su labor creadora. Un mes más tarde ya había terminado un manuscrito de 260 páginas, al cual tituló El Mesías, en que adelante no solo se convertiría en su obra más conocida, sino según mucho más el oratorio más hermoso que jamás se haya compuesto. La lección es simple: o nos convertimos en víctimas de las circunstancias adversas que estemos enfrentando o triunfamos a pesar de ellas. Es nuestra decisión. 4 minutos que le dieron al hombre. Ahora hablemos a las limitaciones físicas. En mis presentaciones cito con frecuencia el siguiente ejemplo, ya que ilustra a la perfección este punto. Durante más de 5 décadas de competencia olímpica, ningún atleta había acertado a la marca impuesta en 1903 en la carrera de la milla. En aquella ocasión, Harry Andrews, entrenador olímpico del equipo británico, aseguró el récord de la milla en 4 minutos, 12.75, y nunca ha superado. Esta marca había sido impuesta por el corredor británico Walter George en 1886, y por los siguientes 17 años ningún atleta había logrado sin siquiera superar los 4 minutos 15 segundos. Así que la probabilidad de correr algún día dicha prueba en menos de 4 minutos era una gesta mucho menos factible. De acuerdo a muchos, esa era la hazaña imposible de realizar. Los deportistas escuchaban a los llamados expertos una multitud de razones que respaldaban la afirmación hecha por Andrews. Incluso la comunidad médica les advertía a los atletas sobre los peligros asociados con intentar la absurda proeza de correr una milla en menos de 4 minutos. Fue solo hasta 1915, después de 29 largos años, que la marca impuesta por Walter George fue superada. Aún así, la nueva marca de 4 minutos 12.6 segundos estaba aún muy lejos de los 4 minutos. De hecho, quien más cerca estuvo de romperla fue Gunnar Hank en Suecia, que en 1945 cruzó la línea en 4 minutos 1.3 segundos. Este nuevo resultado se sostendría durante casi una década. Los mejores atletas del mundo llegaban muy cerca de esta marca, pero ninguno lograba superarla. ¿Por qué? Porque nadie creía que fuese posible. De hecho, los médicos y científicos concluyeron que el logro de Hank había sido una de esas osadías irrepetibles y advirtieron tajantemente que era imposible para un ser humano pretender correr una milla en menos de 4 minutos, ya que el cuerpo no soportaría tal esfuerzo y el corazón literalmente explotaría. Todo cambió el día en el que el joven corredor británico George Bennett hizo un anuncio público. Él correría la milla en menos de 4 minutos. En realidad, la decisión de lograr tal hazaña era algo que le venía dando vueltas en su cabeza desde hace ya 2 años. En 1951, George capturó el título británico en la carrera de la milla y sintió que estaba preparado para la competencia olímpica. Pese a ello,
por avatares de la vida, cambios a último minuto en el horario de las competencias de los Juegos Olímpicos en 1952 lo forzaron a competir sin suficiente descanso entre dos eventos y terminó en cuarto lugar. Como era de esperarse, el joven atleta debió soportar todas las críticas de la prensa deportiva británica, al cual tildó su estilo de entrenamiento como poco ortodoxo debido a su pobre actuación. Al ver la multitud de críticas de las que fue objeto, el joven atleta resolvió reivindicar su nombre, anunciando en público que rompería la aparentemente imposible barrera de los 4 minutos. Todo el tiempo pensó que había perdido la cabeza. La prensa deportiva, la comunidad médica, todos en tiempo pasó y después varias caídas y decepciones. Su oportunidad llegó el 6 de mayo de 1954 durante una carrera de la Universidad de Oxford en la cual Vickers corría en la representación de la Asociación Británica de Atletas Aficionados. Ese día él logró lo imposible: correr la milla en menos de 4 minutos y sobrevivir a ella. El mito se había roto. Una vaca acababa de morir. Cuando la noticia le dio la vuelta al mundo, sucedió algo sorprendente. 37 atletas superaron esa misma marca en menos de un año, y al final del siguiente año, más de 300 atletas ya habían registrado tiempos por debajo de los 4 minutos. Hoy, inclusive, estudiantes de la escuela secundaria rompen con facilidad el récord de los 4 minutos en la carrera de la milla. Quienes asistieron aquel día a la carrera recuerdan que Chris Parner, otros competidores, se posicionó rápidamente al frente del grupo de Con Wisner, pisándole los tobillos a Chris Chadwick en tercer lugar, llegando a la milla en menos de 1 minuto y 58 segundos. Wisner comenzó a cansarse y Castaway aprovechó la situación para tomar la delantera. Wisner respondió, sobrepensando a Buster mantenerse en segunda posición. A la altura de los 3/4 millas, el esfuerzo de Casey era imperceptible. Cuando sonó la campana anunciando la última vuelta, el cronómetro marcaba 3 minutos y 7 segundos y la multitud empezó a gritar para alentarlos. Vickers sabía que quería lograr su meta. Tenía que correr la última vuelta en 59 segundos. Llegando a la penúltima curva, Castaway continuaba al frente. Wade, cuando recordó que Webster aceleró pasando antes del atleta a la recta final, al menos de 300 metros de la línea, su meta ya no corría impulsando por la energía de su cuerpo, sino por su fuerza que le daba la meta que se había propuesto. Su mente pareció adueñarse de la situación, haciendo que sus piernas se movieran hacia durante la inercia. Sabía que el momento más importante de su vida atlética estaba teniendo un lugar en ese mismísimo instante. El mundo pareció deberse en la única realidad en el cual tenía enfrente eran esos 150 metros, y aunque le daban por correr, entonces aceleró empujando por una combinación de miedo, orgullo, animando por los gritos del aliento de la fiel fanaticada de Oxford. Cuando tomó la última curva y no le restaban más que 44 metros, ya había gastado todas sus energías, pero aún así continuaba corriendo. Lo único que lo impulsaba a seguir era el deseo de triunfar. A solo 5 metros de la línea de llegada, esta parecía estar alejándose. En su libro La milla de los 4 minutos, Webster describe el increíble esfuerzo que le representó alcanzar esa meta. En los últimos segundos parecieron eternos. Los brazos de todo el mundo estaban esperando para recibirme. Solo si lograba llegar a la meta sin disminuir mi velocidad. Si fallaba, no habría brazos que me sostuvieran en el mundo. Sería un lugar frío y esquivo por haber estado tan cerca de concluir semejante hazaña y aún así no culminarla. Di el asalto final hacia la línea de llegada como quien hace su último esfuerzo para salvarse de las garras que tratan de atraparlo. Lo di todo y caí casi inconscientemente en los brazos abiertos al lado de mi cuerpo.
Fue hasta ese momento cuando cada lado de mi cuerpo fue hasta apreciar el vertedero de dolor, la causa que fue el esfuerzo. Sentí en mi cuerpo que explotaba. La sangre circulaba precipitadamente por las venas de mis brazos y piernas, que estaban acalambrados. Supe que lo había logrado, inclusive antes de oír el tiempo oficial. Había estado demasiado cerca para no lograrlo, en menos al final. Mis piernas me hubieran jugado una mala pesada recediendo la velocidad sin dejárselo saber a mi cerebro. El resto del anuncio se perdió entre los gritos del entusiasmo y alargaba todo el estadio. Lo había logrado. La marca de 3 minutos 59 segundos, la impuesta esa tarde, no duró mucho tiempo. Un mes más tarde, el corredor australiano John Giles Rowe. No obstante, Wagner tuvo la satisfacción de derrotarlo en los Juegos Olímpicos de Canadá ese mismo año. Años más tarde, recordando aquella época, durante una entrevista, le preguntaron a Wagner cómo era posible que tantas personas hubiesen aprendido a correr tan rápido en poco tiempo. Él respondió: nada de esto ocurrió porque de repente el ser humano no se hiciese más rápido, sino porque entendió que no se trataba de una posibilidad física, sino que una barrera mental. Lo único que le hicieron a estos atletas fue desalojar de su mente las creencias limitantes vagas que la habían detenido para utilizar su verdadero potencial durante más de 5 décadas. Todos tenemos esas barreras mentales y muchos decidimos deshacernos de ellas en algún momento, con la esperanza de descubrir nuestro verdadero potencial. Lo único que necesitas es identificar las falsas creencias que te han venido limitando hasta ahora y reemplazarlas por ideas que te fortalezcan y que te permitan utilizar el poder que yace dentro de ti. Espera y que lo utilices para alcanzar tus metas más ambiciosas. El siguiente es auxilio. Mi vaca es mi marido. Continuamos con la lectura. Por último, examinaremos la tercera categoría: otras personas. Si piensas que lo que te está deteniendo para utilizar el máximo de tu potencial o alcanzar tus metas es otra persona, estás equivocado por completo. Es indudable que los demás juegan un papel en ocasiones trascendental en el logro de tus éxitos. Sin embargo, ellos no son la fuente de tus limitaciones, y a pesar de que muchas veces quisieras creer lo contrario, la gente que te rodea no es la causa de tus problemas. Un esposo desconsiderado, una madre criticona, un jefe poco placentero o una amiga confusa no son tu vaca. Ellos son la razón por la cual has alcanzado tus metas. La verdadera razón es una falsa creencia, una idea o un concepto errado que involucra a esas personas. Aclaro esto porque una conferencia que realizaba en la República Dominicana frente a un grupo de mujeres empresarias, una señora se me acercó y me dijo: Dr. Cruz, acabo de confirmar mis sospechas y ya sé quién es mi vaca. Mi vaca es mi esposo. De inmediato procedí a explicarle a esta señora que los demás nunca son nuestras verdaderas vacas. Me disponía a darle un ejemplo cuando ella volvió a interrumpirme. Ya sé, doctor Cruz, en la mayoría de los casos las vacas no son personas, pero en mi caso particular estoy totalmente convencida de que mi marido es mi vaca. Le pregunté que cómo había llegado a esa conclusión y ella me respondió con gran seguridad: hace un año comencé mi propia empresa, pero no me ha sido imposible lograr mi negocio prospere, y estoy segura de que debido a la falta de apoyo por parte de mi esposo, él no me colabora en nada, y lo peor es que ni siquiera anima para seguir adelante. No me cabe la más mínima duda de que esta es la razón por la cual mi empresa se está yendo al pique. ¿Ya ves? Te dije que él no es tu vaca, le dije, interrumpiendo. La prometí hacer una larga explicación de su parte. ¿Sabes cuál es tu vaca?
Tu vaca hace esa idea de que te ha metido en la cabeza de creer que sin el apoyo de tu esposo no serás capaz de triunfar en tu empresa, y lo cual es absurdo. Por lo visto no le gustó mi respuesta. Es más, ella pareció estar más conforme cuando creyó encontrar al culpable de su fracaso en sus negocios, aunque después terminó entendiendo lo errado de su posición. Es simple que tu éxito es 100% tu responsabilidad. Sería fantástico contar siempre con el apoyo y entusiasmo de los demás. Aún así, es absolutamente necesario e indescriptible tu decisión de salir adelante y triunfar. No debe depender de que otros resuelvan apoyarte o no, ya sea que ellos aprueben tu decisión o que estés entusiasmados con el camino que has escogido. Tu decisión de triunfar no puede ni debe depender de eso. La única persona que necesita estar entusiasmada con tus metas y tus decisiones eres tú. ¿Ves la enorme diferencia para esta señora, que su vaca no solo le proporcionaba una excelente disculpa, sino que la colocaba en el papel de víctima? Cuando caemos en esta trampa solamente solemos escoger uno de los siguientes dos caminos, ambos errados. Por esto es importante que entiendas de una vez por todas que tus vacas solamente existen en tus pensamientos. Cuando hablo de matarlas, me refiero a que elimines una excusa y cambies un hábito y modifiques un patrón de conducta o establezcas uno nuevo. En otras palabras, esto es lo que necesitas, es cambiar tu manera de pensar y actuar sin tratar de cambiar la forma de tu ser de los demás. Es más, una de las peores vacas es creer que a menos que cambies tú no triunfarás. Recuerda que la única persona a la que le puedes cambiar es a ti mismo. Entonces, ¿cómo deshacerte de tus vacas? Es imposible. Lo único que necesitas es hacer despertar tu realidad, que lo quizás programas y creencias a esta hora es guiando tus acciones y decisiones y no sean los correctos. Concientízate de que así hayas sido programado para aceptar la mediocridad, en realidad tú fuiste creado para la grandeza, y aunque en ocasiones subestimes tus habilidades y talentos, tú eres capaz de alcanzar tus metas extraordinarias. Lo único que necesitas es abrir tu mente y la posibilidad de cambiar, crecer. Acepta que tu futuro no tiene por qué ser igual al pasado. Siempre será posible construir una mañana libre de vacas. Así terminamos el capítulo 8, titulado La vaca, por su lectora Casas Aguilar Lisbeth.